Esta semana en Vaticano nos unimos a las muestras de cariño y apoyo trasladadas al Papa Francisco durante su recuperación en el Hospital Gemelli. También conmemoramos el 20º aniversario del fallecimiento del Papa Juan Pablo II y analizaremos los orígenes de los grandes concilios de la Iglesia. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. El Papa Francisco ha regresado este domingo al Vaticano y se le ha prescrito un periodo de descanso de 2 meses en Santa Marta. Durante su estancia en el Hospital Gemelli, no ha dejado de recibir mensajes de cariño y apoyo de todo el mundo. El servicio postal italiano se ha visto desbordado por el número de cartas manuscritas dirigidas al Santo Padre desde el momento de su ingreso hospitalario. La Oficina Central de Correos de Fiumicino en Roma, testigo del asombroso número de misivas, tuvo que redirigir la correspondencia directamente al Vaticano. Antonello Chidichimo, responsable del centro de clasificación, nos ha dado una idea de la cantidad exacta de correspondencia que ha manejado la oficina de correos mientras el Papa estaba hospitalizado. Últimamente, desde que nuestro Santo Padre está hospitalizado en el Hospital Gemelli, estamos registrando un aumento del volumen de correspondencia procedente tanto del país como del extranjero. Hemos llegado a recibir 50 kilos en un día. Las cartas manuscritas son un arte en vías de extinción, por lo que recibirlas hoy en día es mucho más intencionado y encierra un significado más profundo, sobre todo cuando están escritas por las manos de los más pequeños. Una de las cosas que observamos al clasificar esta correspondencia es que muchas de las cartas están escritas por niños. Imaginábamos que, en general, una persona joven, un niño, utilizaría medios tecnológicos más avanzados, y no dejó de sorprendernos que, sin embargo, los niños volvieran al uso del papel, lo cual siempre tiene un encanto especial. Y hemos registrado un aumento del volumen muy considerable en el correo dirigido en particular al Papa Francisco, sin duda para desearle una pronta recuperación. Desde luego, todos los trabajadores afirman sentir un gran orgullo y pasión por este aumento del volumen en la correspondencia dirigida al Papa. Un grande orgullo e pasione. Mientras el Papa Francisco inicia su proceso de recuperación en Santa Marta, los mensajes de apoyo siguen llegando al Vaticano. Las oficinas de correo de toda Roma siguen el ritmo de la gran demanda para garantizar que este sencillo pero poderoso acto de conexión permanezca ininterrumpido, posibilitando que las expresiones de solidaridad y amor lleguen al Santo Padre. En todo el mundo se vive más tiempo. Para 2030, 1 de cada 6 personas en el mundo tendrá 60 años o más. El bienestar de los ancianos ha sido siempre una prioridad para el Santo Padre. Una conferencia de prensa celebrada en la oficina de prensa de la Santa Sede sentó las bases para un diálogo transformador sobre la salud y la longevidad en el mundo. Entre los principales oradores se encontraba el arzobispo Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, que vio en el ejemplo del Papa Francisco una lección de la que aprender. Considero que el Papa Francisco, con el ejemplo que ha dado durante su estancia en el hospital, ha proclamado un gran magisterio sobre la fragilidad. Aceptar ser frágiles nos empuja a todos a hacerlo. Si estamos obligados a cuidarnos los unos de los otros, es más difícil luchar. El padre Alberto Carra, presidente del comité organizador, y el doctor Venkatraman Ramakrishnan, premio Nobel de Química de 2009, también asistieron a la conferencia para hablar de una colaboración interdisciplinar que permita alcanzar un objetivo común. El objetivo no es que la gente viva mucho más, sino que viva más sana. Añadiendo una dimensión personal al tema de la cumbre, el profesor Giulio Mayra, estimado neurocirujano y fundador de la Fundación Atenea, habló del papel de la resiliencia y la fuerza interior en la superación de la enfermedad. Basándose en su experiencia como antiguo director del Instituto de Neurocirugía del Hospital Gemelli, señaló:
Debemos afrontar la superación de la enfermedad con un espíritu sereno, porque la curación a menudo viene de dentro. Estar deprimido, amargados por lo que nos sucede, reduce nuestras defensas inmunitarias, lo que a su vez empeora el proceso de la propia enfermedad. Tras la conferencia de prensa, se celebró en las inmediaciones del Vaticano la cumbre inaugural sobre la longevidad. Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Vaticano lanzó nuevas directrices pastorales para la protección y promoción de la vida humana. El documento pastoral de 40 páginas destaca la urgente necesidad de responder a la llamada del Papa Francisco a la solidaridad y el amor fraterno por la gran familia humana. Las nuevas directrices del Vaticano fueron creadas para ayudar a las iglesias locales a implementar los principios que condenan el aborto, la maternidad subrogada, la eutanasia, la trata de personas y el abuso sexual. El Papa Francisco pidió a la Pontificia Comisión para la Protección de Menores que siga vigilando mientras el mundo duerme. En su mensaje a la Comisión les pidió cuidar de las víctimas y sobrevivientes de abuso, escuchando sus experiencias. El Santo Padre pidió a la Comisión que establezca alianzas con autoridades civiles, expertos y asociaciones ajenas a la Iglesia Católica para mejorar la prevención de estos casos. El rey Carlos y la reina Camila pospusieron su visita al Vaticano debido a la salud del Papa. Los médicos le han aconsejado 2 meses de reposo y recuperación. La pareja real tenía previsto visitar el Vaticano en abril para celebrar el jubileo de 2025, pero la audiencia se canceló. El rey Carlos expresó sus buenos deseos para la recuperación del Papa Francisco y él y su esposa seguirán adelante con los demás componentes de su visita al Estado italiano este mes de abril. El Papa Francisco ha regalado su medalla presidencial de la libertad a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La medalla es el más alto honor otorgado a un civil por los Estados Unidos, que el expresidente Joe Biden decidió conferir al Santo Padre en enero. El Papa ha decidido enviar la medalla a la Catedral de Buenos Aires, donde ejerció como arzobispo y cardenal privado hasta el cónclave de 2013. El cardenal Claudio Gugerotti hizo un llamado a todas las iglesias para que apoyen a los cristianos de Tierra Santa. El prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales subrayó la importancia de restablecer un diálogo auténtico y significativo. En vista del actual conflicto con Hamas, el cardenal Gugerotti dijo que la Iglesia debe defender la vida. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para WTN Vaticano. Han pasado exactamente 20 años desde que el Papa San Juan Pablo II regresara a la casa del Padre. Sin embargo, a pesar del paso del tiempo, su presencia sigue siendo fuerte y su legado continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Él sigue trabajando, se nota. La gente vuelve a Dios gracias a él y recibe muchas gracias. Solo 9 años después de su fallecimiento, 2 curaciones milagrosas por su intercesión, la de la hermana Marie Perry de la enfermedad de Parkinson y la de Floribeth Mora Díaz de un aneurisma cerebral terminal, allanaron el camino para su canonización. Su impacto fue mucho más allá de estos milagros. Juan Pablo II cambió el mundo y el mundo en el que hoy vivimos hoy tiene su forma, o al menos parte de ella, gracias al testimonio de Juan Pablo II, especialmente cuando fue a Polonia en 1979 e inspiró a la gente diciendo «No tengáis miedo» y pidiendo al Espíritu Santo que enviara y cambiara el rostro de esta tierra polaca. A drugi, moi drodzy, to jest ta stua papieska, w której do was teraz przemawiałem. Y Polonia, su tierra natal, fue solo el principio. Los vientos del cambio barrieron Europa del Este. Gorbachov le dijo, he leído sus documentos, sus encíclicas, y he llegado a la conclusión de que algo debe cambiar en Rusia.
Mi primer viaje a Polonia fue en 1980, un año después de la visita del Papa. Las decoraciones estaban todavía fuera, delante de las casas. Me refiero a las banderas, a las fotos del Papa. Todo el mundo sabía que era el principio del cambio, el principio del fin. Sin embargo, en la lucha por cambiar el mundo, el peligro siempre estaba cerca y el coste de la libertad resultó ser extremadamente alto. El Papa estaba de pie y yo sentado detrás de él. La segunda vez que nos acercamos cerca de la puerta de bronce, sonaron los disparos. El Papa seguía de pie. Incluso le pregunté, ¿dónde? Y me mostró que tenía el abdomen atravesado y la mano herida. Como perdía mucha sangre, se debilitó y ahí fue cuando tuve que sostenerlo. Aquel 13 de mayo de 1981, el Papa sobrevivió milagrosamente al intento de asesinato que padeció en el mismo Vaticano. Creía firmemente que fue la intervención de la Madre de Dios lo que lo salvó. El Papa conocía la devoción a Nuestra Señora de Fátima, pero nada más. Entonces, estando aún en el hospital, le vino a la mente la idea del secreto de Fátima. Pidió que le trajeran a Gemelli los textos, conservados por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Su fe se hizo todavía más profunda. El cardenal Stanislao Dziwisz, su secretario personal durante 39 años, en una reciente entrevista exclusiva para EWTN en Cracovia, habló de las conversaciones del Papa con Sor Lucía de Fátima. Ella dijo, lo que Nuestra Señora deseaba y lo que estaba escrito en esos registros se ha cumplido, y como petición pidió al Papa que junto a los obispos, reunidos en la plaza de San Pedro, consagrara a Rusia al corazón inmaculado de María. Y así lo hizo. Juan Pablo II era un peregrino incansable, un mensajero de la paz, un ávido deportista y esquiador, un políglota y un verdadero amigo de la juventud. Pero por encima de todo, era un hombre de profunda oración, la fuente de la fuerza detrás de todo lo que hacía. Su jornada siempre terminaba con un momento de oración. Cuando regresaba a la nunciatura se dirigía directamente a la capilla para rezar, sin excepción, siempre. Su santidad se manifestaba sobre todo en su oración. Era un hombre de oración profunda e inquebrantable. Nunca lo mostraba abiertamente, pero quienes estaban cerca de él podían ver cuánto tiempo rezaba Juan Pablo II. Salve Regina, Mater Misericordiae. Amaba profundamente el rosario, que le acompañó hasta el final. Incluso cuando ya no podía hablar, el último día de su vida, los que estaban en su apartamento lo rezaron por él, a los que se unió una multitud de jóvenes en la plaza de San Pedro, todos unidos en oración. Abríamos la ventana con cuidado y discreción, lo suficiente para que le llegaran las voces, para que pudiera sentir la alegría de saber que toda esa gente estaba allí con él. Un grupo numeroso de jóvenes permanecía en vigilia desde hacía 2 días. Salí a la plaza y les dije, iros a casa, pero ellos respondieron, siempre estuvo con nosotros y ahora queremos estar con él. Y se quedaron. La juventud estuvo ahí hasta el final. Life is more powerful than the forces of death. El viernes 13 de octubre de 1972, un avión uruguayo que llevaba a 45 pasajeros a Chile se estrelló en la cordillera de los Andes. Jóvenes del equipo de rugby Old Christians Club y algunos de sus familiares se enfrentaron a temperaturas de 30 grados bajo cero y falta de alimento, lo que les llevó a comer los cuerpos de los fallecidos. Solo 16 personas sobrevivieron y han dedicado su vida a recordar a sus amigos que nunca regresaron a casa.
Gustavo Cervino es uno de los sobrevivientes y en esta entrevista recuerda ese momento que le cambió la vida y explica cómo la fe los sostuvo durante esos días en los Andes. Gustavo Cervino, el 13 de octubre de 1972, el avión en el que viajabas con tu equipo de rugby se estrelló contra la cordillera de los Andes. ¿Qué recuerdas de estos primeros instantes? Bueno, me haces ir a un momento clave, cruzo en mi vida. En ese instante estás cantando, saltando con tus amigos porque vas un fin de semana largo a Chile y de repente en un segundo un pozo de aire 1000 metros y te das cuenta que el piloto quiere hacer todo lo posible para sacar el avión que no choque directo contra la panza de la montaña y le da todo el motor y el avión parece que se va a partir y en el momento exacto, antes que peguen, me saco el cinturón y me paro. Hice todo lo contrario a lo que dice que hay que hacer y sentí pipí porque entró en pérdida y el avión pegó la punta y se quebró como si fuera el capuchón de una lapicera. Me di cuenta que estaba vivo. Cuando di un paso atrás me enterré en la cintura hasta la cintura, en la nieve hasta la cintura. Y bueno, 4.500 metros de altura, no hay oxígeno. El corazón late a toda velocidad, el aire no te entra, la mente actúa en cámara lenta, te sangran los oídos, la nariz, y te querés levantar y es como si tuvieras una mochila de 100 kilos en la espalda. ¿En qué momento decidieron, Gustavo, comer los cuerpos para poder sobrevivir? Bueno, esperábamos el rescate del mundo exterior. El día que escuchamos en la radio que no lo buscaba más, ya nos dimos cuenta que la única manera de vivir era por nuestros propios medios. La decisión se tomó por unanimidad, hasta que no estuvimos todos de acuerdo, no se hizo. En este momento en la montaña, en estas noches de frío, frío intenso, que se abrazaban, que se daban calor, en ese silencio y soledad, lo único que se escuchaban eran las piedritas del rosario, ¿no? Sí, de noche. De noche, durante 73 días, todas las noches rezábamos el rosario por 3 motivos. El primero, para agradecerle a Dios, porque estábamos vivos y pedirle a la Virgen fuerza. De repente ese día que le agradecíamos se habían muerto 8 en una avalancha. Igual le agradecíamos, por estar vivo ya era motivo de agradecimiento. Segundo motivo era que en la oscuridad de la noche ningún pensamiento negativo nos colonizara la mente. Y el tercero es que éramos 16 y era un círculo y cada 5 minutos tenías que rezar vos el rosario en voz alta, porque si tú dormías te morías congelado. Gustavo, ¿tú tenías alguna conversación con Dios estos días? Todo el día. Pero teníamos una comunicación directa. Dios era el amigo que te hacía agua, el que te acariciaba los pies, el que te abrazaba. El amor. En lugar de la montaña, vos sos tan pequeño, y la montaña es tan grande, que se siente la presencia de Dios. El día que los rescataron, ¿cómo fue? Bueno, nosotros nadie nos rescató. Nosotros salimos solos. Nosotros cruzamos la montaña porque Parrado y Canesa estoicamente caminaron durante 10 días, subieron y treparon montañas soportando temperatura de 40 a 35 grados bajo cero, que no la hace ni una persona con equipo. En el aniversario de los 50 años de este accidente, le escribiste al Papa Francisco, argentino, ¿no? Y le dijiste que se uniera a la celebración eucarística con ustedes. ¿Recuerdas esto? Sí. Yo lo conocí al Papa, estuve 4 veces con él. Hicimos muchas acciones de alto impacto en el mundo con escuelas y le escribí y le dije que este aniversario 50 era importante para el mundo porque en la cordillera se habían vivido cosas muy importantes y la Virgen había sido protagonista, Dios nos había dado fuerza y que entendíamos que una misa de celebración y gratitud sería buena tener un mensaje de él. ¿Cómo han sido estos años después? Maravillosos. Todos los días cuando me despierto tengo 1440 minutos para hacer lo que quiera. Soy feliz, todas las cosas que hago en el mundo es acordándome todos los días de mis amigos que murieron físicamente pero viven adentro mío y cada persona que está frente a mí es un hermano. Por eso la vida es una ilusión y un gran compromiso. Gustavo Cervino, ha sido un placer. Muchas gracias.
Unos 50 millones de personas visitan Turquía cada año, aunque solo alrededor de 0,2% de los turcos son cristianos bautizados. En sus tierras aún son visibles las huellas de una región antaño cristiana. Turquía es muy importante porque allí fue la primera creación de las nuevas comunidades cristianas con San Pablo, con San Pedro, con San Juan Apóstol y también con la presencia de María. En colaboración con la Agencia Turca para la Promoción del Desarrollo Turístico, la Embajada de Turquía en Roma y la Oficina de Peregrinaciones de la Diócesis de Roma, Opera Romana Peregrinaggi, un grupo de periodistas y sacerdotes viajaron a Turquía del 17 al 21 de febrero. Esta peregrinación es muy importante porque vamos a visitar los lugares de los concilios y por lo tanto Turquía y la Tierra Santa de la Iglesia. El grupo estaba dirigido por don Giovanni Viallo y sor Rebecca Nazaro, que es la directora de la Ópera Romana Peregrinaggi. Dado que se trata de la oficina de peregrinos que depende directamente del obispo de Roma, que por supuesto es el Papa Francisco, este viaje tuvo un carácter simbólico especial. El grupo siguió los pasos de los 7 primeros concilios ecuménicos, todos los cuales tuvieron lugar en lo que hoy es Turquía. Aquí se siente con gran fuerza que la Iglesia Católica respira con los dos pulmones, Oriente y Occidente. Realmente esperamos poder revivir juntos esta unidad, tal y como era en aquel tiempo. La primera parada fue Éfeso. En el año 431, en el tercer concilio ecuménico celebrado ahí, la Santa Madre de Dios fue proclamada Theotokos, portadora de Dios. Éfeso es importante por muchas razones. Por un lado está el concilio y por otro los restos que quedaron de la iglesia del concilio. Además, muy cerca del yacimiento arqueológico está la basílica que se construyó sobre la tumba de Juan Apóstol. En la Biblia, los Hechos de los Apóstoles describen cómo el apóstol Pablo permaneció algún tiempo en Éfeso y fue atacado por una multitud enfurecida en el teatro. En el viaje hacia Iznik, el grupo pasó también por otros lugares históricos como Pérgamo, también mencionado en la Biblia. A unas 2 horas de Estambul se encuentra Nicea. Hoy la pequeña ciudad se llama Iznik. No solo es la cuna del credo católico, sino también el escenario de 2 concilios. El credo se estableció hace 1700 años en el primer concilio ecuménico y la llamada controversia iconoclasta bizantina se resolvió en el séptimo concilio ecuménico, el año 787. La iglesia donde entonces se reunieron los obispos es ahora una mezquita. En Estambul, antigua Constantinopla, se celebraron 4 importantes concilios ecuménicos. Aquí, en la Hagia Irene, en la Iglesia de la Paz, el año 381, obispos y teólogos debatieron sobre la divinidad del Espíritu Santo. No lejos del centro de Estambul se alza la iglesia de Santa María. En este barrio se celebró el concilio de Calcedonia en el 451. Ahí la asamblea proclamó que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero en Estambul destaca especialmente Santa Sofía, que ha vivido una accidentada historia. Construida en el año 537, Santa Sofía sirvió al pueblo como iglesia durante 916 años. Ahí fue donde se celebraron los concilios ecuménicos V y VI en los años 553 y 680. Tras la conquista de Constantinopla por los turcos en 1453, la basílica se convirtió en una mezquita. El obispo Massimiliano Palinuro dirige el Vicariato Apostólico de Estambul desde 2021. Aquí, en la diáspora, tal y como dijo a los peregrinos después de celebrar la misa con el grupo en Estambul, siente con especial intensidad la herida de la cristiandad dividida. Esta ciudad me entristeció mucho porque si la miras con ojos atentos, lleva las heridas infligidas por la historia y las divisiones cristianas. Esta ciudad, que era la capital del Oriente cristiano, por culpa de nuestras divisiones internas, por culpa de nuestro antitestimonio, es hoy una ciudad islámica, por nuestra culpa. Pero el experimentado sacerdote y guía de peregrinos, Padre Giovanni, no se dejará robar la esperanza. Ver los frutos de la presencia de Jesús, del Espíritu Santo en la vida de la gente,
especialmente para nosotros, los sacerdotes, es maravilloso. Reconocer cómo el Espíritu Santo otorga una nueva santidad, es misericordia y cambia la vida de muchas personas. El Señor sigue operando mucho entre nosotros. Working hard among us.